Buenas tardes y feliz miércoles 20 de septiembre para todos. Bienvenidos al Meetup del mes de septiembre. Mi nombre es María Alejandra Sánchez y soy Event Manager para Fluid Attacks. Les comparto mi correo y mi LinkedIn por si me quieren contactar. Podemos siempre conversar. El día de hoy les recuerdo las reglas del webinario del Meetup. Todas las preguntas que deseen realizar las pueden hacer a través de la sección de Q&A y estas serán respondidas al final del evento. También al final de la presentación estará compartiendo Andrés una breve encuesta para evaluar este webinario y así recibir una copia de la presentación al correo. Igual los que se registren y hagan esta encuesta podrán participar en una tarjeta Amazon de $50. El asistente ganador será anunciado posterior al evento, es decir, recibirá un correo electrónico donde le anuncie que ha ganado. Y bueno, hoy estamos con Andrés Roldán, nuestro VP of Hacking, que nos va a hablar de la experiencia OSEE. Andrew, bienvenido. Floor is yours. Adelante. Hola María, muchas gracias por la introducción. Eh, Muchas gracias también a todos por participar en esta charla. Hoy les voy a contar un poquito de cuál fue mi experiencia con esta certificación que se llama OSE, OPSEC Exploitation Expert. Un poquito de cómo fue el tema del curso, del contenido del curso, de cómo fue como toda esa parte, digamos, humana mía, participando en el curso, haciendo el examen, como todo este tema de lo que ocurrió desde el inicio del registro al curso hasta la presentación del examen. Les voy a contar un poquito pues como toda esa experiencia. Yo soy Andrés Roldán, VP de Hacking de Fluid. Tengo pues varias certificaciones de seguridad y la que vamos a hablar hoy es OSE, que es OPSEC Exploitation Expert. Un poquito pues de, como les acabo de decir, todo ese tema de cómo fue mi experiencia en todo este curso y examen. Eh, lo que vamos a ver hoy es un poquito como el contexto de por qué nace esta certificación. Luego les voy a contar un poquito ya del curso, de qué tiene el curso, de digamos, cuál es la metodología de atender al curso, prerequisitos, precios, todo ese tipo de cosas. Luego les voy a hablar un poquito del curso como tal, del contenido, de cuáles son los temas que se ven durante el curso, que se enseñan y pues el nivel de profundidad que puede llegar a tener este tipo de contenido. Luego les voy a hablar un poquito del examen, obviamente no sin dar spoilers de lo que uno ve en el examen como tal, pero sí un poquito como de la experiencia, lo que es público acerca de este tema. Y finalmente algunos recursos y conclusiones en donde les puedo dar información de dónde pueden estudiar, dónde pueden empezar, digamos, como todo el tema del camino a empezar a estudiar para hacer eventualmente este curso y el examen y pues concluir con el tema y finalmente pues pasaremos a las preguntas que puedan tener durante todo este espacio. Eh, Hablemos un poquito del contexto. Digamos que hoy Windows, con el tema del surgimiento de los móviles, de los dispositivos móviles como tal, Windows ya no es el sistema operativo más utilizado en el mundo, antes lo era. Hoy de hecho es Android el sistema operativo más utilizado en todo el mundo, pero Windows, incluyendo, digamos, si contamos celulares, dispositivos móviles como tabletas y eso, Windows hoy es el segundo operativo, el segundo sistema operativo más utilizado en el mundo. Pero si hablamos solo de desktop como tal o de laptops, el 62% de los laptops y desktops del mundo tienen Windows corriendo como tal. Obviamente hay diferentes versiones de Windows instaladas. La más reciente es Windows 11, el build del segundo semestre de este año. Pero obviamente pues pueden haber más versiones de Windows instaladas pues en todo el mundo, pero pues de nuevo es el sistema operativo de desktop y el laptop más utilizado, según una fuente de StatCounter tomada en mayo de este año. Como es el sistema operativo más utilizado en el mundo de desktop, Microsoft ha hecho un trabajo realmente admirable en cuanto a las aseguramiento del sistema operativo core como tal. Específicamente partiendo desde Windows XP 2000, XP, perdón, SP2, Service Pack 2,
se empezaron a crear un montón de mitigaciones de seguridad y de controles a nivel de core del núcleo del kernel del sistema operativo que han hecho que sea mucho más complejo digamos, cada vez ponen más controles y más tipos de mitigaciones, explotar una vulnerabilidad que se pueda encontrar en el sistema operativo. Entonces, primero hay que diferenciar que una cosa es una vulnerabilidad y otra cosa es el exploit de esa vulnerabilidad. Uno puede tener una vulnerabilidad, no la puede encontrar, que son por ejemplo, un CVE es una vulnerabilidad, pero luego hay que, digamos que se puede intentar explotar esa vulnerabilidad como tal. Entonces la vulnerabilidad puede ser fácil o difícil de encontrar, digamos que es irrelevante, pero el hecho de crear un exploit que sea funcional y que me permita, por ejemplo, elevar privilegios abusando de esa vulnerabilidad, cada vez tiene muchos más controles y mitigaciones que Microsoft ha implementado de una forma admirable durante todas las versiones de Windows XP hasta hoy. Y, por ejemplo, en esta tabla muestro una serie de esas mitigaciones que han ocurrido y que se han implementado en varias versiones. Esto es una tabla no exhaustiva de todas esas mitigaciones, pero básicamente muestra que cada vez en cada versión se van implementando mitigaciones importantes en el sistema operativo que hacen que generar ese exploit para esa vulnerabilidad que se encontró sea cada vez mucho más costoso. En Windows XP era básicamente trivial. Si yo encontraba una vulnerabilidad en el kernel, explotar esa vulnerabilidad y ganar control administrativo del sistema. Pero hoy, si vamos a hacer un exploit para una vulnerabilidad en Windows 11, el último build, eh, básicamente vamos a encontrarnos con un montón de mitigaciones que cada vez hacen que sea mucho más costoso para el atacante hacer un exploit que funcione de forma confiable, que me pueda permitir elevar privilegios sin que se haga un crash del sistema operativo, que funcione el 100% de las veces. Cada vez se vuelve mucho más complejo eso. Como se vuelve más complejo, se vuelve más difícil, y como se vuelve más difícil, se vuelve más caro y más escaso hacer este tipo de exploits para versiones nuevas del sistema operativo. Y de hecho hay mitigaciones que están planeadas ya, que son mitigaciones futuras, que cuando se implementen van a parar muchas de las metodologías y primitivas que utilizamos hoy de explotación en el kernel. Y muchas de ellas incluso ya están implementadas en el sistema operativo base, solo que no están habilitadas por defecto por lo más importante y lo más común es temas de hardware específico, por ejemplo, SET, que es una mitigación que genera Intel para que se pueda utilizar en sistemas operativos. Y BTRP también son mitigaciones que requieren hardware específico, una versión del CPU de Intel o de AMD de ciertas versiones que sean nuevos. Entonces, obviamente, se requiere un hardware nuevo para poder habilitar ciertas mitigaciones, entonces por eso no están habilitadas por defecto. Sin embargo, muchas de ellas son feature flags del sistema operativo. Yo simplemente habilito unos switches en los settings de seguridad y ya tengo habilitadas estas mitigaciones nuevas que ya incluso están eh, implementadas en el sistema operativo. Entonces, de nuevo, cada vez Microsoft inventa mitigaciones que son muy buenas para parar esa explotación de vulnerabilidades y hacen que todo este tema de la explotación sea cada vez mucho más complejo y mucho más costoso. También, digamos que mirando un estudio de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sarajevo, de la Escuela de Sarajevo, vemos que en los años el número de vulnerabilidades en los sistemas operativos, específicamente en Windows, que es la línea azul, tiene una tendencia al alza. Es decir, cada año se van encontrando más vulnerabilidades en Windows. Sin embargo, si miramos esas mismas vulnerabilidades en cuanto a criticidad, es decir, utilizando el score CVSS, vemos que cada vez también hay una tendencia, pero a la baja, es decir, se encuentran más vulnerabilidades en Windows, pero cada vez son menos críticas esas vulnerabilidades. Esto de nuevo es un reflejo del trabajo que ha hecho Microsoft asegurando el sistema operativo, en donde digamos que encontrar la vulnerabilidad obviamente es un problema, pero digamos que al final lo importante y lo relevante es que esas vulnerabilidades que se están encontrando tienen una tendencia a que cada vez sean menos críticas porque es mucho más difícil encontrar una vulnerabilidad crítica hoy que, como les decía, en Windows XP, por ejemplo. También digamos que hubo una charla en Black Hat 2016 en donde personas de Microsoft explicaban de una forma muy detallada cuál era la estrategia que ellos tenían de seguridad en Windows 10. Digamos que la estrategia general
es básicamente con las mitigaciones hacer que cada vez sea mucho más difícil y costoso encontrar y explotar y aprovechar vulnerabilidades de software. Esa es la estrategia macro y utilizan varios tipos de métodos para lograr eso. Por ejemplo, eliminando clases completas de vulnerabilidades, por ejemplo, de referencia de punteros nulos, era una cosa común en Windows 7 para atrás y eso ya en Windows 8 en adelante, eso ya no se ve. También explotan o dañando técnicas de explotación comunes. Por ejemplo, en este curso específicamente se ven un par que se las menciono al final. Que incluso, de nuevo, es interesante porque en el curso, que fue la última actualización fue 2021, yo lo tomé el año pasado y se utilizaban unas primitivas específicas para algunos exploits. Y Microsoft ya esas primitivas ya las eliminó. Entonces, incluso si yo utilizo esas primitivas hoy en un sistema operativo moderno, ya no las puedo utilizar incluso en un curso tan actualizado como es Advanced Windows Exploitation. Entonces, básicamente Microsoft ha hecho un trabajo interesante en todos los años y cada vez más, todo el tiempo, continuamente está agregando mitigaciones nuevas al sistema operativo que hacen que este tema de explotación sea cada vez mucho, mucho más complejo. Eh, También digamos que mirando el tema de la oferta que hay en cursos y de documentación en Internet, vemos que lo más conocido, sobre todo en Windows, es el tema de Stack-Based Overflows. Si yo busco explotación en Windows, la mayoría de recursos que voy a encontrar en Internet son explotación de stack, sobreescribiendo returnadres y todo ese tipo de cosas en el stack. Y básicamente estos son buenos, son cursos introductorios y tienen bastante utilidad para aprender cómo funciona la memoria de los procesos en Windows. Sin embargo, ese tipo de vulnerabilidades que son basadas en stack ya no son tan comunes en aplicaciones y en sistemas operativos modernos. Quiere decir que no hayan, pero cada vez digamos que se han generado más controles y más mitigaciones para que esas vulnerabilidades no ocurran y si ocurren no tengan un impacto tan grande. Sin embargo, hoy en sistemas operativos y en aplicaciones modernas hay vulnerabilidades que son más comunes y son muy diversas y son complejas. Por ejemplo, hablamos de heap o pool overflows o underflow incluso. Heap es, digamos, memoria dinámica a nivel de usuario y pool es básicamente lo mismo, pero a nivel de kernel de Windows. Hablamos también de use after free, que es otro tipo de vulnerabilidad en memoria dinámica, lo mismo double free, de referencia arbitraria de pointers, eh, digamos que escribir o leer fuera de límites también en memoria, write what where, que es como el triple W, pero ya de la explotación, escribir algo en un punto específico. También, por ejemplo, manipular el return value de callbacks de user mode que utiliza el kernel, type confusion, en fin, digamos que hay una serie de vulnerabilidades que ya son más complejas, que digamos que no hay cursos o hay muy pocos cursos realmente, no es que no haya, hay muy pocos, un par sin mucho, en donde se tratan este tipo de vulnerabilidades en kernel y en aplicaciones modernas como browser. Hay, digamos, recursos de blogs y artículos como muy aislados, pero no hay cursos ni certificaciones que estén, digamos, centradas en enseñar cosas tan complejas como estos últimos temas que vimos acá. Todo esto, digamos que todo esto redunda en que, primero, con las mitigaciones que ha hecho Microsoft en su sistema operativo, con la dificultad de hacer un exploit hoy versus como era Windows XP, que se requiere muchísimo más recursos de tiempo, de personas capacitadas, de equipo especializado, hacen que el precio y los valores de los exploits suban también. Digamos que eso es un sitio que se llama BullDB, tiene como un criterio específico para determinar cuánto podría ser el precio de un exploit de una vulnerabilidad y tienen un rango hasta los $500,000 digamos, del precio del exploit. Sin embargo, en el mercado negro, uno puede leer historias en donde se han pagado hasta $2 millones por un exploit que permita hacer un full chain, por ejemplo, que permita, no sé, bypassear un sandbox y saltar al sistema operativo y subir privilegios en el sistema operativo, ya sea de un Windows o de un iPhone o cosas por el estilo que se pagan en el mercado negro también a precios muy elevados. Entonces, todo esto es como consecuencia de que hoy es mucho, mucho más complejo eh, hacer un exploit para Windows con las mitigaciones modernas y para aplicaciones que están basadas en Windows. También digamos que si uno ve las noticias, por ejemplo aquí en Colombia, hace unos días hubo un ataque a varias entidades del Estado, todos esos APTs que uno escucha también en Norcorea, cosas por ese estilo,
utilizan Zero Days, que son vulnerabilidades que no conoce el vendor, pero que sí lo conoce un atacante o un actor malicioso avanzado que la identificó y no la reportó al vendor con el responsive disclosure y digamos que utiliza, la vuelve arma para generar APTs o para generar ransomware, por ejemplo, que fue lo que ocurrió aquí en Colombia. Y el Project Zero, que es de Google, digamos que tiene esta hoja que es Zero Day in the Wild, que básicamente son CVEs o vulnerabilidades que son utilizadas hoy en el mundo por APTs o por ransomware. Y si ven acá en esta tablita, que es la que mantiene Project Zero, todos los que son relacionados con Windows son de corrupción de memoria. Entonces, al final, esas son las vulnerabilidades que utilizan los actores maliciosos para generar sus APT, su ransomware y infectar, digamos, con ataques avanzados y muy direccionados pues, a las víctimas específicas. Esto obviamente cuando yo voy a hacer exploit moderno requiero que bypass de mitigaciones modernas. Obviamente mientras más moderna, más compleja la mitigación. Y basado en todo este contexto, en la falta de oferta de curso y de entrenamiento de este tipo de cosas, eh, OPSEC crea este curso en 2009 que se llama Advanced Windows Exploitation y la certificación asociada que es OPSEC Exploitation Expert. Esta certificación, más conocida como OSCE, es una certificación que se obtiene después de asistir presencialmente al curso de Advanced Windows Exploitation, también se conoce como AWE, y pasar un examen de 72 horas, que es bien interesante este examen. Según estuve revisando, hay personas certificadas desde el 2009 en esta certificación. La última actualización del curso fue en septiembre del 2021. Eso es como un screenshot de Wayback Machine, que fue, digamos, como el screenshot más antiguo que encontré de este recurso, donde se hablaba de esta certificación, de este curso también. Y por allá en el canal privado de Discord, donde están los certificados en OSCE, pues Morten, que es uno de los instructores actuales del curso, anunció en septiembre del 2021 que habían actualizado el syllabus o el sumario pues, de este curso, que fue el que yo tomé el año pasado y el actual, digamos, vigente. Esta certificación en este recurso que menciona varias de las certificaciones de seguridad, las rojitas son seguridad ofensiva, ponen a OSCE como la más difícil de todas las disponibles hoy en seguridad ofensiva por, digamos, el detalle técnico, la complejidad de los temas, el hecho de que haya que ir presencialmente al curso para tomar el curso y la y el examen, que es, digamos, obligatorio hacer el curso para hacer el examen. Entonces, obviamente eso la ponen en la dificultad más alta de todo este recurso de certificaciones. Hablando un poquito de la metadata, digamos, este examen OSCE y el curso no es un examen introductorio. Sin embargo, digamos que cualquiera puede intentar hacer la certificación. Obviamente tiene que recibir el curso obligatorio para poder intentar hacer el examen. Eh, pero no digamos que te exigen un título X, tienes que tener X o Y certificaciones antes de ir al curso, eso no lo exigen. Pero sí, obviamente se requiere pues como experiencia relacionada con explotación antes de poder incluso asistir al curso. Se recomienda haber tomado, por ejemplo, certificaciones como OSET, que es Exploit Developer de OPSEC también, OSCE, que es una versión antigua del OSCE 3, que es una de las que yo tengo, y SXE también la tengo, que es una certificación que ya salió de Learn, también digamos un curso interesante de explotación en Linux y en Windows, que sirve también como de forma introductoria para este tema de explotación avanzada. Se recomienda de alguna forma haber hecho exploits antes, manejo de depuradores como WinDBG, de analizadores de desensambladores como AIDA y conocimiento también de arquitectura Windows y haber creado shellcodes, es decir, ya tener como una familiaridad con este tema de explotación antes de ir al curso para no, digamos, estar perdido pues como con el contenido que entregan allá. También digamos que como prerequisito ellos definen que hay que llevar un laptop al curso como tal. Esto seguramente lo hacen, por ejemplo, en Black Hat. Cuando uno hace cursos en Black Hat, allá no hay computadores de Black Hat ni de los cursos, sino que uno tiene que llevar su propio computador para hacer el curso. Entonces aquí piden un laptop, llevar un laptop con unas características específicas, pero en el caso mío yo hice el curso en Londres, en QA, que es, digamos, una entidad basada netamente, digamos, enfocada en training,
Y cuando yo llegué, pues había un computador, un desktop para cada uno de los estudiantes y yo no tuve que sacar mi laptop que igual la había llevado. Entonces yo creo que depende de donde hagas el curso, tienes que llevar el laptop o no, pero igual es recomendado siempre llevarlo por si uno no está seguro de que tiene computador disponible para hacer esto. Eh, También digamos que cuando uno se registra el curso, sí, uno paga el curso, todo el cuento, te llega el correo de bienvenida y te llega también un reto de preentrenamiento que se llama On Knows I'm Broken. Y que básicamente es un proyecto de Visual Studio con un shellcode, que el shellcode ya está compilado en un punto .exe, pero si uno lo ejecuta falla. Y lo que hay que hacer con este reto es hacer la depuración con WinDBG, abrir el código fuente como tal y modificar el shellcode para que funcione específicamente haciendo un pop de una calculadora de Windows con WinExec y terminar el proceso de forma, digamos, buena con Terminate Process. Y ellos mencionan en el correo donde está el reto que si uno encuentra este challenge demasiado difícil, hay que reconsiderar incluso el registro a la clase. Básicamente es como lo mínimo que se requiere como para ver si uno está como al nivel para poder asistir al curso. El delivery del curso, como les decía ahorita, es presencial, siempre es presencial, digamos que no hay una versión virtual del curso por ahora y creo que no se va a hacer nunca. Normalmente se hace en Black Hat USA, en Estados Unidos, en Las Vegas, en agosto. Cada año, digamos que hay una versión de este curso. Este curso, cuando se vende en Black Hat, se vende muy rápido. Es un curso caro, pero se vende en cuestión de 15 minutos. Entonces, digamos que si uno lo quiere hacer, hay que estar muy pendiente del momento que salga, porque en 15 minutos fijos ya no van a haber cupos para el curso. Normalmente son cupos de 25 o 30 personas en Black Hat. También, por ejemplo, me tocó un equipo como de 20 personas en Londres y se acaba muy rápido, pues, los cupos. Sin embargo, hay alternativas alrededor del mundo que las personas que en el curso lo están, digamos, dando en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Dallas, ahora el 11 de septiembre ocurrió un training en vivo de este curso. En Black Hat Medio Oeste y, y África también va a haber uno en noviembre. También digamos que se puede registrar uno acá. En Londres, en QA, donde yo hice el curso también, va a ser en Londres en febrero. También digamos que hay una versión allá. Y en Singapur, en mayo del 2024, del siguiente año, también digamos que va a haber una versión de este curso de agua. Estos son los que encontré que hay por ahora disponibles, que son, digamos, las versiones del curso. ¿Quiénes dan el curso? Básicamente lo dan este par de señores. Morten Schenk es una persona dedicada, digamos, a todo el tema de bypass de mitigaciones de Windows, de todas las que les hablé ahorita al inicio del contexto, y es como el líder del creador de contenido, líder de certificaciones y de cursos que preparan para OSEP, que es Experience Pen Tester, de OPSEC también, y OSET, que es Exploit Developer, que son PEN 300 y XP 301. Y Alexandru es rumano y está dedicado 100%, digamos, a todo el tema de Windows internas, explotación del kernel y ingeniería inversa del kernel como tal. Entonces, ellos dos son las personas que en vivo dan el curso. Morten, por ejemplo, dio los dos primeros capítulos que fueron los tres primeros capítulos que fueron de Shellcode, de VMware y de explotación de Edge. Y Alexandru fue el que dio los dos capítulos de explotación del kernel de Windows. Sin embargo, ambos pues tienen los conocimientos de ambos, entonces uno le puede preguntar a cualquiera de los dos sobre cualquiera de los temas y te van a ayudar sin problema. Eh, Cuando uno está en el curso, digamos que el curso como tal, normalmente OPSEC y varias certificaciones te entregan un PDF para estudiar, pero en este caso no entregan PDF, supongo yo que es para evitar leaks de la información, pero te entregan un par de libros con todo el contenido detallado del curso. Eh, Esos libros se utilizan para uno seguir el curso, de alguna forma ahí están ejercicios, extra miles, todo ese tipo de cosas. Y pues cuando llegué a Londres, por ejemplo, en el salón de clase, habían cada puesto, digamos que tenía los dos libros ahí listos para uno coger el que estuviera en su puesto y ya uno puede seguir los ejercicios que están ahí. Obviamente el contenido del curso pueden ser 5 o 4 días dependiendo de la versión, pero obviamente lo que está en el libro hay muchísima más información de lo que se ve en el curso por temas de tiempo. Incluso ellos decían que
Si fueran a dar todo lo que está en los libros, paso por paso, igual de detallado, se podrían demorar hasta 3 años en dar todo ese detalle que se muestra acá. Entonces, obviamente es un tema complejo y en el curso de 5 días, pues no alcanzan a mostrar todo lo que está en los libros, pero ahí está básicamente todo el contenido que está en el curso. También digamos que cuando termina el curso, ellos te entregan un zip, perdón, una USB con un zip en donde están los POCs de los exploits de cada uno de los módulos del curso. Y también en el zip están las máquinas virtuales que se utilizan para hacer las pruebas y para practicar esos exploits. De ahí, por ejemplo, la máquina virtual donde está el exploit de Edge, las de kernel y la de VMware como tal. Y adicionalmente entregan los slides con los que se sigue el curso. Aquí, como ven, dice versión 6.0. Yo asumo que el curso ha tenido actualizaciones en todo este tiempo y ya lleva 6 actualizaciones o 6 revisiones. Y pues tiene sentido el hecho de que esto es un curso que llame Advanced Windows Exploitation, sugiere que hay que estar actualizándose siempre. Como les digo, Windows hace un montón de mitigaciones de explotación y este curso tiene que ir a la par con ese contenido y con esas mitigaciones nuevas, porque si no, ellos mismos lo decían literalmente en Londres, no sería lo suficientemente avanzado si no siguen el ritmo de desarrollo de Microsoft. Entonces, es un curso que se está actualizando constantemente. La última versión de nuevo, que es la actual, se actualizó en 2021. Hablando de precios un poquito, tenemos que la versión que hubo en Dallas, el derecho de estar sentado pues, en el curso y poder hacer el examen, costaba $11.000. Y la versión más cara, que es la que pude encontrar, fue en Singapur el año entrante, en mayo, que cuesta $17.000. Es un curso que no es barato, pero pues en mi opinión creo que vale cada centavo lo que uno aprende, tanto en el curso como todo el proceso de estudiar para hacer el examen. Uno aprende demasiado y si uno tiene el dinero, pues creo que vale cada centavo de este precio que está acá. Eh, Cuando uno paga este dinero, pues tiene derecho a asistir presencialmente al curso, es decir, pues trasladarse si uno está en un país diferente, que fue lo que me pasó a mí, a donde está dándose el curso. Te dan una copia escrita, que son los 2 libros que les acabo de mostrar del material del curso, el zip con los POCs, máquinas virtuales y los slides del curso, y también incluye un intento de examen. Lo que no incluye es retake, es decir, si pierdes el examen, tienes que pagar $250 adicionales y tienes hasta 3 retake. Con un cooling time de 4 semanas del primer retake y pierdo ese retake, tengo que esperar 8 semanas después de la cuarta semana, es decir, como que es acumulativo, y tengo hasta 3 retake que son de hasta 12 semanas de forma acumulativa. Eh, Les voy a hablar un poquito rápidamente de mi experiencia de cómo fue mi llegada a Londres, que fue un poquito traumática y creo que es parte también como del dolor y de lo importante de haber conseguido la certificación. Básicamente la historia empieza en julio del 2020, donde conseguí la certificación OSCE. Ese mismo año, digamos que ya la de Preca, eh, OPSEC, y ya General OSEP, OSET y OCW. Lo que pasa es que me tocó la versión OSCE, ya la terminé en julio del 2020, y esa certificación toca muchos temas de explotación. Entonces yo quería hacer la OSCE, que es esta que estamos hablando hoy, y la versión, digamos, que se conocía y que, como les dije ahorita, se hace en Black Hat todos los años, era en Black Hat del 2020, que era el siguiente curso de AWE. Sin embargo, pues si se acuerdan, en 2020 estábamos en plena pandemia y Black Hat ese año fue 100% virtual. Entonces, obviamente no pude asistir al curso de AWE en 2020. Entonces me puse a mirar en la página de OPSEC y la siguiente versión del curso era en Londres en Londres en abril del 2021. Entonces, lo que hice fue comprar el curso para Londres en abril del 2021, pero por temas de COVID de nuevo, digamos que el mundo todavía estaba en cuarentena, muchos países estaban confinados, no permitían entrada de muchas personas de varios países. Y obviamente eso hizo que las personas de QA, que son las que estaban dando el curso, reagendaran ese tema para septiembre del 2021 también. Entonces, digamos que en su momento, cuando se requería visa para Inglaterra de los colombianos,
sugerían que se pidiera 3 meses antes del viaje, entonces yo la pedí en mayo del 2021. Sin embargo, por todo este tema de cuarentena, digamos que Colombia estuvo en la lista roja de Reino Unido mucho tiempo y eso hacía que las visas las tuvieran retenidas. Entonces, empezó mayo, no llegaba la visa, junio, nada, agosto, septiembre empezó y no tenía la visa, me escribió el consulado diciéndome que la visa estaba aprobada, pero que no me la podían emitir por temas de pandemia. Entonces, cuando llegó septiembre, me llegó ese correo, lo que hice fue reagendar el curso y la visa al final llegó en noviembre. O sea, ya después de que haber pasado el curso, este intento, pues llegó en noviembre y la visa la daban por 6 meses, es decir, me servía de noviembre hasta mayo del siguiente año. Sin embargo, yo agendé el curso para septiembre del 2022, es decir, esa visa la perdí como tal. Entonces, como lo reagendé para el 19 de septiembre del 2022, de nuevo pedí la visa en mayo del 2022 y compré el tiquete para digamos que septiembre 19 era lunes, y compré el tiquete para el sábado 19 de septiembre para viajar a Londres. Sin embargo, pedí la visa en mayo y la visa apenas llegó el 9 de septiembre, es decir, una semana antes del viaje que tenía preparado. Entonces yo, digamos que ya estaba a punto de cancelar el curso porque no tenía la visa, pero llega una semana antes de, digamos, del viaje como tal que tenía planeado. Sin embargo, como para ajustar el tema, llegó mal a la visa. Pasaporte mío tiene una Q como parte del número del identificador y en vez de la Q llegó una O. Y obviamente eso hace que la visa sea inválida. Entonces, inmediatamente cuando revisamos eso en el consulado, ellos me ayudaron a enviarla de forma urgente a rectificación al Reino Unido y la visa llega por fin corregida el 14 de septiembre, es decir, 3 días antes del ticket de viajar a Londres. Entonces fue como que casi por un pelo no puedo viajar al curso, pero pues al final digamos que lo pude lograr. Y después de todo este sufrimiento de varios años, después de yo llegar del curso de Londres, que estuve ya más o menos un mes después, el Reino Unido elimina el requerimiento de visa a los colombianos. Entonces, bueno, fue un tema bastante complicado el tema de poder tener la visa y poder llegar a Londres como tal. Entonces llegué a Londres, en teoría iniciaba el 19 de septiembre del año pasado, pero no inició, básicamente porque hasta ese día fue planeado el funeral de la reina Isabel y cuando es un un funeral de este nivel, digamos que el Reino Unido como tal entra en un bank holiday que hace que todas las entidades estén cerradas y todo está absolutamente muerto en Londres y en todo el Reino Unido. Entonces yo me fui para allá pues como a ver el tema, aprovechar que igual no había nada para hacer. Entonces me fui para allá a todo el tema del funeral de la reina. Y ya por fin el 20 de septiembre, que ya es martes, inicia el curso. Entonces ya aquí empezamos con todo el tema del curso en instalaciones de QA, allá en Londres, cerca del Tower Bridge, unas instalaciones muy bonitas, y ya empieza pues como todo este tema del curso. Entonces, ¿cuál es el contenido del curso como tal de XP401? En general, digamos, este curso tiene 5 módulos, que son los que vemos acá. Primero, un tema de creación de shellcode custom, de un reverse shell de forma manual y custom. Luego se habla de un exploit de VMware de Guest to Ghost Escape. Luego un type confusion de Edge. Luego un exploit en un driver de Fortinet de un driver callback. Y luego el último es un exploit de un driver nativo de Windows, de un user mode callback que no es sanitizado y que permite elevación de privilegios. Normalmente como son 5 módulos, se tiene un plan de 5 días para tomar el curso y digamos que es lo suficientemente espaciado el curso para tomar ese montón de información en esos 5 días. Sin embargo, por el tema del funeral de la reina, pues a mí me tocó tomar el curso de 5 días en 4 y ellos lo definían como en what the fuck, ahí me perdona la palabra, what the fuck level, desde 50 hasta 100 por cada uno de los días. Cada día, digamos, iba incrementando el nivel de dificultad y así digamos que me tocó a mí 4 días ver el contenido de 5, entonces fue bastante intenso esos 4 días de curso. Básicamente lo que uno ve en el curso aquí les voy a explicar un poquito, aquí por ejemplo esto, vemos 3 máquinas. En la primera máquina aquí a la derecha vemos un Kali Linux, eh, está con un Metasploit, con un handler, multi-handler esperando una reverse shell. Aquí vemos un host que está corriendo VMware
Ese demo host tiene una máquina virtual en VMware que está corriendo que se llama demo guest y básicamente lo que te enseñan en el curso es lo siguiente. En demo guest, que es la máquina virtual, estoy corriendo con un usuario de bajos privilegios y abro un navegador y en ese navegador ingreso a una dirección en internet cualquiera y le doy clic al botón que está en la dirección en internet. Y lo que hace este exploit es que ejecuta un exploit de full chain usando varias vulnerabilidades y al final lo que hace es generar una shell reversa aquí en el Linux que está, digamos que simula la máquina atacante. Y esta shell reversa se obtiene no de la máquina virtual que está acá, sino de la máquina host. Es decir, yo estando navegando en la máquina virtual, en un edge que tiene todas las protecciones como Sandbox, como ASG, como CFG, como SET, el exploit lo que hace es bypassar todas esas protecciones, salta al sandbox, salta al sistema operativo guest, utiliza una vulnerabilidad de VMware, que es una de las que enseñan en el curso, para saltar del guest al host. Es decir, ya dentro del guest estoy ejecutando comandos en el host y en el host leo privilegios en el host utilizando vulnerabilidades a nivel de kernel de Windows. Y al final lo que obtiene el atacante es una shell reversa, pero no de la máquina virtual, sino de la máquina host que está hospedando la máquina virtual y lo tiene con privilegios administrativos. Entonces, esto es lo que se llama un exploit de cadena completa, en donde se obtiene privilegios totales a partir incluso de un navegador que está protegido por protecciones importantes. Un hipervisor que es VMware, que también tiene protecciones importantes, salta eso, salta también las protecciones del kernel como tal y se eleva privilegios acá. Esto es básicamente lo que enseñan en el curso. Entonces ahí uno empieza a ver como la dificultad que se maneja en este curso, que es bastante interesante. Entonces el primer día del curso, como tal, lo que se ve primero es, digamos que es el nivel de dificultad más bajo, que es 50. Aquí lo que se hace es primero ver digamos que se enseña o se repasa cómo hacer un shellcode reverso de forma manual, pero esto ocurre las 2 primeras horas del curso. Esto es una cosa que ocurre de forma rápida y ellos obviamente como es tanta información, toca hacerlo de forma rápida, entonces uno tiene que seguir el ritmo o no, uno se pierde muchas veces, pero pues para eso están los libros para uno repasar después. Luego de estas 2 primeras horas de hacer este shellcode reverso custom, empieza con la creación del exploit de VMware, del exploit que salta de la máquina guest a la máquina host, y esto lo hacen abusando de un protocolo propio de RPC que tiene VMware que se llama Backdoor. Les enseñan un poquito de cómo son los internals de este backdoor, de cómo funcionan, todo ese tipo de cosas, cómo se comunica el guest con el host y de cómo explotar algunos comandos de backdoor para hacer esa ejecución arbitraria de comandos en el host de la máquina como tal. Esto lo hacen por un use after free, que es una vulnerabilidad de memoria. Eh, segundo, por favor. Acá algo le pasó a mi audio. Listo, perfecto. Ahí ya otra vez estoy con el audio. Bueno, entonces, esta vulnerabilidad es un use after free, que es de memoria dinámica, que se abusa para hacer esta explotación de VMware. Se utiliza un modo insano de ROP, de cadenas ROP y cadenas COP, que se utilizan para bypass de protección, por ejemplo, DEP. Utilizando un book lógico, se hace bypass de ACLR, haciendo un leak de información de memoria para bypassar también otro control que es ASLR. Y adicional a esos controles, como ASLR, digamos que se activan todos los controles que tiene Windows como tal en Windows Defender Exploit Guard, que por ejemplo hay uno que es ASLR Button Up, que lo que hace es que el ASLR sea mucho más, digamos que ocupe memorias y porciones de data diferentes del proceso, que normalmente el ASLR no ocupa. Entonces, pues que se activan todas las protecciones y se muestra cómo explotar un software como VMware con todas las protecciones activadas del sistema operativo. En el día 2 ya tenemos un nivel de dificultad de 70.
Y en este día 2 se habla y se estudia un exploit, una vulnerabilidad de type confusion en Edge, que básicamente esta vulnerabilidad, digamos que se hace un análisis de causa raíz en donde se identifica cuál es la vulnerabilidad, cómo funciona la vulnerabilidad, cómo se hace triggering del type confusion, que básicamente es corromper la memoria de un objeto en memoria y hacer que, digamos, que las funciones del bit-table se comporten de una forma diferente a la que se esperan dependiendo del tipo que espera la función. Pero si yo cambio el tipo en memoria, digamos que ese comportamiento de esas funciones puede ser completamente arbitrario y impredecible también. Entonces, de eso se trata el type confusion. Entonces, más o menos se explica cómo funciona el análisis de causa de la vulnerabilidad. Se habla también de time travel debugging, que es una funcionalidad que tiene WinDBG. Es bastante útil para este tipo de vulnerabilidades de heap. Es bien interesante. Luego se habla de cómo llegar de este type confusion a un arbitrary read write, donde ya tengo una primitiva de escritura y lectura de cualquier porción de memoria dentro del proceso. Y como los browsers modernos tienen un montón de controles, básicamente son fácilmente el software más protegido que hay hoy. Tiene controles como SLR, DEP, CFG, ASG, TAF, y se muestra, digamos que en este día, cómo bypassar cada uno de esos controles utilizando un montón de técnicas bastante novedosas. Y uno de los controles que se tiene es que cuando yo estoy ejecutando comandos, por ejemplo, renderizando código JavaScript, eso lo hace dentro de un proceso que está en Sandbox o lo hace con JIT, Just in Time Compiler. Pero si yo quiero, por ejemplo, guardar un archivo en disco, de alguna forma tengo que utilizar ciertos mecanismos para, digamos, escribir cosas en el sistema operativo. Eso lo hace normalmente utilizando un broker, un proceso broker, para, digamos, comunicarse con cierto protocolo estricto. Y ese proceso broker básicamente se utiliza para hacer bypass del sandbox con otro CVE que es diferente. Normalmente este tipo de exploits abusan no de uno, sino de varios CVEs. Y al final lo que hace es que uno puede ya tener una shell reversa simplemente como vimos ahorita dándole clic con botón en un navegador. El día 3 ya es de una dificultad 85. En, aquí ya empezamos a ver el tema de kernel de Windows como tal y se habla de un driver de Fortinet, de cómo se explota un driver de Fortinet eh, abusando de un IOCTL para tomar control del instruction pointer del sistema operativo, del kernel. Y se pasea protecciones, por ejemplo, SMEP, que es una protección que evita que si yo estoy en contexto de kernel, pueda ejecutar código que esté que esté en memoria, en páginas de memoria de usuarios. Y eso, digamos, ese bypass se abusa utilizando una técnica que se describió en Argentina, en el Ecopari, por personas de Core Impact, que es abusando de los Page Table Entries. Bastante interesante esto. Y también, digamos que para elevación de privilegios se hace un toque de Stealing Shellcode. También se muestra cómo se hace de forma manual y es también bastante interesante este módulo. Y finalmente, en el día 4 es el exploit más loco de todos. Básicamente es un exploit a un kernel nativo de Windows que maneja como todo el tema de las ventanas de Windows, los Windows de Windows. Y básicamente se toma o se abusa de un callback de modo usuario que llama al kernel, el del return value, para, digamos, tomar control del RIP como tal. Por ejemplo, este exploit, esta vulnerabilidad que se menciona en este módulo, es una que utilizó un malware que se llama el Viror APT, que básicamente es un malware que ataca organizaciones en todo el mundo de investigación y de gobierno, y que, como les dije ahorita, estos APTs más especializados y más modernos, lo que hacen es utilizar Zero Days para usar y poder hacer todas las acciones que quieren hacer, montar los ráticos, cosas de ese estilo. Entonces, se hizo como el caso de estudio de este virus APT, se encontró que utilizaba esta vulnerabilidad no conocida, se identificó con un CV específico, que es este que está acá, y en este módulo se habla ya del pool del kernel, de Windows kernel, que básicamente es el heap en el kernel, cómo funciona, cuáles son los tipos de heap, cómo se comportan esos heap en el kernel. También se hablan de los callbacks de user mode, que llama al kernel, cómo funciona eso. Utilizando, digamos, la vulnerabilidad se genera un gadget novedoso nuevo para generar un arbitrary read write en memoria de kernel. Y utilizando un infoleak también digamos que se puede obtener información del eProcess
del exploit para poder incluso lanzar este exploit de un proceso de baja integridad. Es decir, que no dependa de syscalls que me entreguen información de memoria de kernel, sino que con un mismo book del kernel como tal, se puede hacer leak de esa información y se puede incluso lanzar desde un proceso de baja integridad, por ejemplo, un browser como tal. Entonces es interesante el tema. Luego de eso se habilita una protección que es HBSI, que es una protección que está basada en Virtualization Based Security, que es que se requiere hardware moderno para poderlo tener ahí. Esto digamos que hace muchísimo más complejo la creación de un exploit viable, pero lo que hacen en el curso es habilitan HBSI y ven qué implicaciones tienen a nivel de explotación. Y pues finalmente modifican el exploit para que haga bypass de HBSI y de nuevo tener un elevamiento de privilegios en el sistema operativo. Eh, Como ven, esto es un curso complejo, tiene información bastante compleja e interesante. Y en esos 4 días, digamos que ellos ponen ejercicios y ponen extra miles para que uno haga en el hotel, pero uno llega con la cabeza reventada de tanta información. Entonces lo que yo hice fue que llegué el curso, para el curso, lo terminé, no hice nada ya. Y un mes antes, digamos que programé el examen para agosto de este año. Y un mes antes, digamos que me dediqué 100% del tiempo a estudiar de nuevo los libros que habían entregado en el curso y a repasar todo el contenido que habíamos visto en esos 4 días. Entonces, esto, por ejemplo, es una foto de la oficina de Fluid estudiando para el curso. Como no en PDF, tenía que tener el libro al lado. Y básicamente lo que hice fue, un mes antes del examen, replicar todos los ejercicios del curso para poder, digamos, estudiar y hacer varios extra miles también. Uno de los extra miles que hice fue, por ejemplo, un exploit para un type confusion de Edge. Es como parte del exploit que yo hice. Y este exploit básicamente lo que hace es, de nuevo, un sitio arbitrario, se hunde un botón y ya digamos que tenemos ejecución de un notepad en contexto de un broker de un proceso que es el que maneja el sandbox de Edge como tal. Esto, por ejemplo, es una explotación de type confusion con escape de sandbox también. Otro extra mile que hice fue un exploit para un driver nativo de Windows, que es el NTFS.sys, de una vulnerabilidad que es un heap underflow de unos atributos extendidos de ficheros de NTFS. Este exploit básicamente lo que permite es elevar privilegios. Aquí les muestro un poquito cómo el exploit. Y ya el exploit de nuevo lo que me entrega es una shell con altos privilegios en el sistema operativo como tal. Entonces es parte de los extra miles que hice durante este mes que estuve estudiando para el examen, que son extra miles que sugieren hacer en el curso para poder, digamos, afrontar el examen. Y otros extra miles que hice fue, por ejemplo, crear un shellcode de ACL Nulling en una versión de Windows reciente, o digamos, modificar el exploit que se utiliza en VMware para hacer un ROP que llamara una función diferente a la que se utiliza en el exploit original. Otro type confusion de Edge también lo exploté. También hice un shellcode de elevación de privilegios utilizando edición de ACLs en el proceso del exploit en la vulnerabilidad de Fortinet. Y este último que les acabo de mostrar del NTFS.sys, que es un heap underflow, el que les acabo de mostrar el GIF, lo hice utilizando objetos de Windows Notification Framework, WNF, pero también digamos que se puede explotar utilizando objetos tipo pipe en el kernel, que estoy trabajando en eso, y pues eventualmente les estaré contando cómo me va con este exploit, con esta nueva versión. Y pues este último exploit es interesante porque es un extra mile que los instructores del curso decían que la persona que lo resolviera les daban una versión, un censored de el ninja que aparece pues en todo el curso. Yo estoy pendiente de enviarla, pero sería interesante ver esa versión, un censored del ninja. Les voy a hablar un poquito ya del examen como tal. El examen, digamos, después de que tomas el curso, tienes un año para programarlo. Eh, Tiene dos partes, como todo lo de OPSEC, que es un laboratorio que es de 72 horas prácticamente, o hasta cuando uno decida terminarlo.
y un informe que es 24 horas después de terminar el laboratorio. El acceso al ambiente del examen es por OpenVPN. Entonces te llega un archivo OpenVPN en el momento de iniciar el examen, y una vez iniciado el examen no se puede pausar, es decir, que empiezan a correr las 72 horas, 71.45 horas de forma corrida hasta que se termine pues el tiempo. El examen es supervisado, es decir, que hay unos proctors que están ahí revisando, digamos que no tienes que compartir pantalla. El acceso es vía web con un plugin de un browser que se recomienda que sea por Chrome. Uno tiene que entonces, como les decía, compartir la pantalla y tener la cámara encendida todas las 72 horas del examen como tal. Un dato curioso es que no hay micrófonos, ellos no escuchan lo que uno habla, pero pues sí lo pueden ver a uno lo que uno está haciendo y lo que uno está haciendo en la pantalla también. Si uno tiene, por ejemplo, 2 o 3 pantallas, tiene que compartir las 3 pantallas para que ellos puedan revisar cada una de esas pantallas. Y uno no puede tener dispositivos diferentes cerca al que uno está utilizando para el examen. Entonces el celular tiene que estar lejos, si uno tiene otro computador no puede estar en la misma sala. Entonces ellos revisan ese tipo de cosas. También hay que avisar, como en todos los exámenes de OPSEC, si uno va a ir al baño, si va a ir a comer, si va a ir a dormir, tiene que avisar antes, le va a ir a comer, y cuando llegue, uno dice, "Hey, ya llegué a comer o ya llegué, voy a seguir con el examen". Y ellos dan el aval para poder seguir con todo esto. Entonces, cuando yo programé el examen para el agosto 17 a las 7 de la mañana, en ese momento me llega este correo diciendo que ya estoy listo para empezar el examen, me dan las credenciales de la OpenVPN. Y los objetivos del examen, si uno se pone a mirar el template de reporte que entrega OPSEC en esta URL, básicamente uno puede deducir varios temas. Primero que son 2 retos, es decir, en esas 72 horas tengo que crear 2 exploits. En uno de ellos tengo que escapar un sandbox, ¿cierto? Como que es uno de los temas que hay que hacer. Y en el otro tengo que hacer algo con el kernel de Windows. Esto se deduce por el template de nuevo que entrega OPSEC en esta URL, donde están, digamos, como, diga cómo escapó el sandbox o cómo hizo la evasión de privilegios en el kernel. Uno deduce más o menos por dónde es la cosa en los exploits que tiene que hacer. Cada uno de los exploits, o sea, son 2 retos y para cada uno de los retos puedes tener entre 0, 25 o 50 puntos. 50 puntos te los dan si consigues la flag como tal del usuario que está en el sistema remoto, en el administrator como tal. Y 25 puntos si uno resuelve parcialmente el punto. Ellos tienen como varios criterios para decir cuándo es parcial y cuándo es full o cuándo no es ninguno. Y si uno no hace nada de eso, pues te dan 0 puntos. Y el examen se gana con 75 puntos. Quiere decir que tienes que completar al menos un reto completo, es decir, conseguir 50 puntos de uno, es decir, el flag de uno, y por lo menos puntos parciales del otro. Ellos, como les digo ahorita, ellos dan parámetros de cuáles son puntos parciales y cuáles no. Algunas restricciones del examen. Primero, no se necesita hacer fuzzing. Digamos que ellos entregan información suficiente para uno detectar la vulnerabilidad y empezar a hacer la explotación de la vulnerabilidad. No hay que hacer como cosas como fuzzing. Es un tema, por ejemplo, que se hace en OSET y en OSCE. Todas las herramientas necesarias están disponibles e instaladas previamente. Uno no tiene que ponerse a instalar cosas diferentes a las que uno necesita en el ambiente de laboratorio del examen. Y obviamente, digamos que estos exploits, cuando uno se puede mirar estos exploits, un exploit real de un target real, por ejemplo, Edge o Windows, personas que conozco que hacen ese tipo de trabajo me han dicho que se pueden demorar entre 4 semanas y 4 meses en hacer un exploit de esos. Obviamente, para un examen donde tienes solamente 72 horas para hacer 2 exploits, no puedes tener un target de ese nivel. Entonces, los targets están diseñados de tal forma que esos exploits se puedan completar en el tiempo del examen, que son las 72 horas. Y adicional, pues también está planeado para que puedas tener tiempo para dormir, descansar y comer en esas 72 horas como tal. El informe, de nuevo, ellos dan este template, que es en la URL que les mostré ahorita. Y básicamente hay que mostrar cómo hay que llenar cada uno de los campos que están acá del informe y en los que uno consigue el proof o la flag, pues mostrar cuál es el contenido de la flag y describir todo el tema del research que uno hace para lograr identificar la vulnerabilidad y empezar la explotación. Y también hay que adjuntar el proof of concept o el exploit completo dentro del mismo PDF
para, digamos, que ellos lo puedan replicar también en sus ambientes de prueba. Cuando uno encuentra un flag, que es un proof.txt, se pone en un control panel que se entrega junto al correo que le llega a uno al inicio del examen. El tema es que el panel no dice si el flag está bien o no, entonces hay que tener mucho cuidado en poner el flag realmente como es, porque el panel simplemente recibe lo que uno le entrega y ya. Y el informe tiene que incluir un screenshot por cada flag, donde se muestre la dirección IP donde está el flag. Esto es un ejemplo que ellos ponen de la certificación OSEP, pero pues funciona más o menos parecido acá. Y es que uno tiene que poner un type del proof de la ubicación original y un screenshot donde esté la IP también de eso. Entonces, básicamente es como el requerimiento de screenshot que ellos esperan que uno entregue para este tema. Al final, entonces, ¿cómo fue mi experiencia con todo el tema del examen y el curso? Básicamente, como les dije, empecé el 20 de septiembre el curso en Londres. El curso duró, digamos, los 4 días, terminó el 23 de septiembre, viernes. En julio 1 de este año empecé todo el tema del repaso. Estuve todo el mes, un poco más del mes largo, repasando 100% del tiempo en eso. Incluso en agosto viajé a Estados Unidos para un tema de estar con los chicos de Fluid en el ICC, que es un concurso de hacking internacional, y pues también en Black Hat y DEFCON. Y durante ese tiempo, en los tiempos muertos, también digamos que pude practicar y estudiar bastante. Y el examen lo planeé para agosto 17 y, eh, y el tema del examen fue interesante porque eran dos flags, como les dije, dos retos y al principio del examen, las 2 primeras horas avancé muchísimo, logré avanzar mucho en uno de los dos retos. Yo dije, no, esto va a ser no tan difícil, pero digamos que llegó un punto en que me bloqueé, empecé, digamos, a avanzar en ambos puntos, digamos ya de forma más pausada, pero pues digamos que hubo avances como tal. Sin embargo, en agosto 20, que era el último día, digamos que el examen se terminaba en agosto 20 a las 7 de la mañana y en agosto 20 a la 1 de la mañana apenas estaba terminando el primero de los dos ejercicios. Entonces yo dije, bueno, esto no me va a dar el tiempo, pero cuando terminé el primero de los dos ejercicios ya tenía 50 puntos asegurados y lo que hice fue que como que me animé, me dio energía, me puse audífonos, tomé una cerveza y empecé a trabajar el resto de la noche en el segundo ejercicio y solamente faltando 1 hora, poco menos de 1 hora, pude terminar lo necesario para completar el segundo ejercicio también. Y fue curioso porque yo ni siquiera me di cuenta y cuando menos pensé empezó a entrar luz por la ventana, es decir, ya estaba amaneciendo, toda la noche estuve trabajando en el segundo punto y pues solo faltando menos de 1 hora lo pude completar. Entonces, como terminé el tema como a las 6 de la mañana, el examen se terminaba a las 7, dormí más o menos hasta mediodía de ese día y empecé a trabajar en el informe y lo envié la noche de agosto 20 y solamente 2 días después ya me llega el resultado eh, del correo diciendo que había logrado completar el examen y que había ganado pues la certificación de OSCE. Digamos que este correo es súper importante por toda la historia que les acabo de contar ahorita, de que fueron años de trabajo luchando por llegar a Londres, por el curso, qué pandemia, que no sé qué, luego repasando, luego haciendo artículos en el blog, un montón de trabajo fuerte que tuve que hacer para obtener este correo. Entonces fue bastante gratificante llegar a esto y es, digamos, un logro personal bastante chévere. Entonces fue bien intenso ese momento. Algunos recursos que les pueden servir y me sirvieron a mí, digamos, durante todo estos tiempos de estudio. Primero, el camino sugerido, que yo siempre lo pongo, es que, digamos que obviamente el tema de seguridad ofensiva tiene especialidades. Depende de la que quieras especializarte, hay varios paths. Pero en el tema de explotación como tal, que es donde está OSE, digamos que yo recomiendo llegar a esto primero, antes haciendo certificaciones como OSCP o EJPT, como para tener como más o menos experiencia en temas de pentesting general. Y si yo quiero irme por el lado de explotación, recomiendo mucho hacer los cursos de Corelan, que son de los pocos cursos que hay en este momento en el mercado que enseñan temas avanzados de explotación de heap, de kernel, también de Haxis, que es un proveedor de India, que da, por ejemplo, cursos en el Black Hat. Yo estuve en uno de ellos de explotación de kernel también, que son los que desarrollan HBD, que es Haxis Extreme Vulnerable Driver. Es, digamos que ellos dos
son los únicos que conozco, además de OPSEC, que dan entrenamiento avanzado de explotación de Windows. Te recomiendo bastante eso. La certificación de OSET es una certificación también de OPSEC que se enfoca más que todo en explotación de vulnerabilidades en Stack, pero pues también es como base para poder llegar a hacer este curso de OSE. De nuevo, les recomiendo hacer certificaciones como SCP y OSEC primero, sobre todo de OPSEC, para tener la mentalidad de tryharder de OPSEC, que es, digamos que OPSEC tiene algo interesante, es que te enseñan algo en el curso y en el examen siempre tiene algo más complicado de lo que uno ve en el curso, pero es parte de la mentalidad que ellos enseñan, que es bien interesante. Eh, yo lo que hice fue repasar 2 veces el curso. En ese mes, como les digo, desde julio 1 hasta el día del examen, lo que hice fue repasé el curso una vez, es decir, me fui detalladamente ejercicio por ejercicio, los extra miles que pude hacer que les conté ahorita. Y la segunda vez lo que hice fue, como no tocar el computador, sino leer el libro y entender de forma general, digamos, de una vista muy arriba, cómo estaban diseñados los exploits. Eso, digamos, que me dio un contexto diferente, no tanto de lo técnico, sino del diseño, que me permitió como entender muchos temas que de pronto con tanto tema y con tanta profundidad técnica uno no los ve claros, pero si uno lo lee el libro como si fuera un libro normal, uno empieza a entender un montón de temas de diseño de los exploits que sirven bastante, sobre todo para el tema del examen. Y repita esto las veces que pueda. Si lo pueden hacer este mismo tema varias veces, es decir, ejercicio, los mismos ejercicios lo repiten varias veces y entender y leer el libro las veces que puedan sería muy bueno. Aquí de nuevo es parte de los extra miles que hice. También digamos que practique bastante. Por ejemplo, en estos sitios como Zero Day Initiative, en Project Zero y en Checkpoint, ellos tienen, digamos, análisis de Zero Days en kernel, en browsers y todo ese tipo de cosas que pueden ayudar. Si uno coge un CV de esos y hace el explore, uno puede practicar bastante ese tipo de explotación avanzada que se maneja en el curso y que sirve bastante para el examen. Como les dije ahorita al inicio, uno puede hacer hasta 3 retake del examen, cada uno vale $250. Entonces, si uno lo pierde la primera vez, pues uno ya sabe cómo se va a enfrentar en el retake. Y creo que 3 retakes es más que suficiente para pasar el examen. También digamos que el servidor de Discord de OPSEC, que es un servidor bastante dinámico, se mueve bastante. Hay canales que hablan específicamente de este curso. Incluso Signes, que es Alexandru, que es uno de los instructores del curso, también es activo acá. Aquí ven, por ejemplo, un mensaje que escribió apenas hace un par de semanas. Entonces, digamos que uno puede chatear con estas personas y con personas que ya están certificadas también sobre el curso y esto, bien interesante. Algunos recursos de blogs que me sirvieron, por ejemplo, yo creé algunos de explotación de kernel en el blog de Fluid, ahí están los enlaces. Conor Magar, que es una persona muy brillante en explotación también, que también obtuvo esta certificación este año, también tiene unos blogs interesantes de Type Confusion, de Edge y de kernel también, digamos, de nuevos temas de mitigación de kernel. Correlan de nuevo el entrenamiento que ellos tienen de explotación avanzada de Windows es bien bueno. Y hay un quiz, digamos que SANS tiene un curso que es el SEC 760, que es el más avanzado de SANS, que también es de explotación avanzada. No tiene certificación, pero es un curso que promete ser bien avanzado también. Y tienen un quiz interesante, que este es el enlace, que es de selección múltiple, también para ver qué tanto tiene uno a nivel de conocimiento de ese temas avanzados de explotación. Es bien, bien chévere. Y el canal de YouTube, entonces de nuevo lo recomiendo que se suscriban a él, que ahí siempre estamos montando este tipo de videos, este tipo de contenido que le puede servir a la comunidad para este tipo de certificaciones. Hablando un poquito de lo malo, pero para mí realmente no es tan malo, es el hecho de que el curso está un poco desactualizado. Como les dije ahorita, la última revisión fue en 2021, ya hace un par de años. Eh, Uno de los temas notorios del curso es que, por ejemplo, se explota Edge, pero la versión pre-Chromium, digamos que el Edge actual de Windows es la versión ya basada en Chromium. Sin embargo, ellos lo hacen como más por un tema de prueba de concepto y como para enseñar el concepto de explotación de un software tan complejo como un navegador. Es bien interesante eso, por eso creo que no es tan malo el tema. Y gadgets, por ejemplo, el abuso de previous mode, que es básicamente abusando una primitiva de escritura en kernel, cambiar el previous mode, que es básicamente un bit que tiene los hilos,
Si yo lo pongo en cero, entonces ya ese hilo digamos, puede utilizar ciertas funciones para leer y escribir arbitrariamente en cualquier parte del kernel. Eso digamos que lo usan en el curso, pero ya hoy en las versiones actuales de Windows, este previous mode ya no sé, así yo cambio el previous mode a cero, digamos que ese if que hacía que eso pudiera usar, ese if ya no existe. Entonces, por ejemplo, ese gadget ya no se puede utilizar. Y esta otra estructura de datos es una estructura que se utiliza mucho en los exploits, porque es una estructura que primero tiene una dirección fija en memoria del kernel. Entonces digamos que se conoce siempre cuál es la dirección fija de esta estructura en el kernel. O sea, no es la única estructura que no tiene ASLR. También digamos que en su momento se abusaba bastante, en el curso se abusaba bastante porque es una estructura que tiene 738 bytes y tiene, digamos, una protección de escritura también. ¿Cuál es el tema con esto? Y es que en el sistema operativo Windows, cuando yo pongo una protección de memoria a un pedazo de memoria, él no lo pone a los bytes que yo le digo, sino a toda la página como tal. Y las páginas de Windows tienen 1000 bytes, 1000 bytes de tamaño. Como se tenía solamente 738 bytes, había más o menos unos 200 y pico de bytes que yo tenía la dirección exacta de dónde iban a estar en kernel, en kernel, porque esta estructura es estática. Entonces era una especie de code que los exploit utilizaban para escribir, por ejemplo, un stack pivot que se pudiera utilizar para ejecutar comandos arbitrarios en modo kernel. Por ejemplo, ya no funciona, ya esta estructura está en modo solo lectura y hay varios temas de que ya no se puede usar este tipo de estructura como tal. Esto digamos que es malo por el hecho de que ya no funciona, pero si uno se pone a mirar, es una oportunidad para investigar más y poder aprender más cosas, que básicamente ese es como todo el juego de Microsoft mitiga y los que hacemos exploits, digamos, jugamos y investigamos de cómo hacer esos bypasses nuevos. Unos temas que sí son malos es el tema de que el examen es supervisado, el plugin que se utiliza es basado en browser y eso hace que sea lento digamos, la experiencia del examen y que consuma bastante GPU y CPU, incluso si uno tiene múltiples pantallas. También la VPN, que esto me pasó también en OSEP, digamos que la VPN es tipo UDP y el MTU de la VPN es mayor normalmente que el link del MTU del link y eso hace que si uno no maneja ciertos flags en la configuración del OpenVPN se empiecen a perder paquetes y en temas de tráfico pesado eso puede, digamos, ser notorio, pues entonces es importante ser consciente de que esta restricción está y hacer cambios, por ejemplo, esta que me tocó hacer a mí la configuración del OpenVPN para evitar este tipo de comportamiento. Ya finalizando, algunas preguntas frecuentes sobre el curso y el examen, es si hay restricción de herramientas, ¿no? Durante el curso se puede utilizar la que se quiera, pero de nuevo, ya en el ambiente de laboratorio están instaladas todas las herramientas que se necesitan para hacer los exploits y todo el tema de depuración. La certificación tiene vencimiento, ¿no? Esta certificación no hay que renovarla nunca, ya una vez obtienes el certificado ya lo tienes de por vida. El contenido del curso es suficiente para pasar el examen, realmente no. De nuevo, el curso es muy comprimido, el contenido como tal, en 5 días lo dan. El libro como tal es mucho más detallado y lo que te genera es un mindset para poder crear exploits avanzados, pero no es suficiente para lograr el examen. Y ya para concluir, básicamente vimos que OSG es una certificación de dificultad bastante alta. Sin embargo, AWE o el curso Advanced Windows Exploitation provee una mentalidad necesaria para crear y entender exploits avanzados. Se recomienda obviamente para tomar el curso y el examen tener experiencia previa en creación de exploits basados en stacking heap y conocimientos de Windows internals. Por eso se recomienda bastante hacer OSET primero y practicando, explotando vulnerabilidades como les dije ahorita en Zero Day Initiative, en Project Zero, cosas de ese estilo y vimos que es un examen muy difícil. Ya digamos que esto es lo que les teníamos preparado para hoy sobre esta certificación. Les quería contar un poquito de la experiencia desde la parte humana, también como de la parte técnica. Y ya pasemos al tema de preguntas si tenemos alguna, María. Ya de nuevo, como les dijo María, las personas que me ayuden con la encuesta de satisfacción de la charla pueden participar en una gift card de $50
Y básicamente el enlace de la charla es este, está el QR. Entonces, mientras vamos hablando las preguntas, pues les dejo esto para que me ayuden con la encuesta y me digan cómo les pareció la charla y puedan participar en los $50 de Amazon. Excelente, muchísimas gracias, Andrew. Excelente y excelente conferencia o charla o compartir que nos has dado hoy. Ya lo había tenido la oportunidad de escuchar la primera vez y bueno, esta segunda con más detalles, súper interesante. Janet García pregunta o dice o te felicita. Gracias, Andrés, por compartir tu experiencia. Felicitaciones por tu logro con el examen. Muchas Y gracias, Janet. esa Janet, que mencionabas hace un espacio que acompañó a los chicos del IC3, ¿cierto? Sí es. Ujú. Bueno, Andrew, preguntas por acá, ya están muy tímidos, pero yo sí te tengo unas preguntitas y pues yo no entiendo mucho de temas de explotación, pero mencionaste que casi no terminas de hacer el examen. ¿Cómo te sentiste ahí? O sea, en verdad, como que mete mucha presión estar todo el tiempo ahí dándole Y a ese claro, tema. y porque al final son 72 horas, son básicamente 3 días, y en esos 3 días, cuando uno no avanza, uno no sabe si a dormir o no, pero no dormir es peor que seguir derecho. Entonces, como que es un trade-off ahí, como con una tensión grande siempre. Si duermo, ¿cuánto duermo? Si no duermo, es peor que no dormir. Entonces, uno al final ya en el tercer día está completamente agotado, durmiendo 4 o 5 horas máximo diarios, trabajando 17 18 horas seguidas en el examen. Es un tema bastante agotador. Entonces, como les dije el último día fue que pude lograr el primer punto. Eso me dio energía para seguir con el segundo y ahí se pudo lograr el tema. Entonces fue un tema bastante agotador, pero muy gratificante. Me imagino, me imagino. Eh, Preguntan por acá, dicen, ¿por qué si Windows es más seguro, es concepto común de que es malo? ¿En qué crees que estén fallando? ¿Por qué los exploits de Windows son mucho más escandalosos? Y hay un tema interesante con eso y es que eh, mucha gente cree que porque hay muchos CVs de un producto de Windows, por ejemplo, Windows es malo. Yo creo lo contrario, que mientras más CVs hay, eh, es más, digamos, transparente la seguridad de un producto. Entonces, el hecho de que Windows tenga muchos CVs para mí es una buena noticia. Como les mostré ahorita en las gráficas iniciales, el número de vulnerabilidades ha incrementado, pero el número de criticidad de la vulnerabilidad tiende a la baja. Eso muestra bastante el tema del trabajo que ha hecho Microsoft asegurando el sistema operativo. Y obviamente el hecho de que Windows sea el sistema operativo de desktop más utilizado en el mundo, más del 60% de las personas lo utilizan y en las empresas grandes, la mayoría tienen este sistema operativo como base, hacen que cuando ocurra una vulnerabilidad, pues tenga un impacto grande en todo el mundo. Entonces, por eso es que son tan bullosos este tipo de ataques. Y adicional a eso, digamos que no todas las empresas del mundo y no todos los Windows del mundo tienen la última versión actualizada con todos los parches, sino que han habido, digamos, mucha investigación de versiones anteriores de Windows que han hecho que se puedan hacer exploits para versiones que no están actualizadas, que fue algo parecido a lo que pasó aquí en Colombia. Temas de desactualización de software hacen que se pueda explotar y eventualmente, digamos, tomar control de entidades de gobierno. Por eso es tan bulloso, por el tema de lo común que es el sistema operativo y todo el research que se ha hecho en mucho tiempo al sistema operativo como tal. Ok, muchas gracias, Andrew. Seguimos con la siguiente preguntita o cuestión de Russell. Russell dice, URL de guía que nos puedas compartir. ¿Tienes algo que les puedas compartir? Sí, Ok. si me ayudan con esta encuesta, les va a llegar por correo esta presentación que tiene varias de las URLs que yo les mostré por acá, que tienen información digamos, que les puede servir para estudiar. Primero es un review que yo hice hace poco de esta certificación y varias guías técnicas que pueden servir también para estudiar sobre esto. Entonces, si me ayudan con la encuesta, van a recibir toda la presentación
y pueden tener estas referencias que son bien interesantes para estudiar. Ok, súper. Siguiente, Germán Corredor. ¿El costo del training y del examen sí se recupera en un tiempo prudencial? Quiero decir, ¿esa certificación sí es valorada en el mercado para poder obtener los ingresos para recuperarse del golpe? Sí, digamos que es una buena pregunta. La certificación es costosa y muchas veces la gente dice que por ser un tema tan específico no tiene mercado, pues realmente no es así. Digamos que ya hay empresas que se dedican a generar exploits y pagan, y los clientes pagan en comprar software que tiene ese tipo de exploits. Entonces, realmente sí hay trabajo para personas que desarrollamos exploit en el mercado. Eso por un lado. El otro es el tema de investigación también. El hecho de que no tenga ese tipo de certificaciones, digamos que me pasó muy curioso. Y es que yo antes leía blogs de artículos muy técnicos de explotación, yo no entendía mucho. Ya después del curso y del examen, ya como que ya los veo con otras gafas y ya puedo entender muchas cosas. Y eso hace que uno pueda trabajar en artículos de investigación mucho más complejos basados en artículos de otras personas. Y eso hace que eventualmente uno también, digamos, empiece a tener reconocimiento en el medio, que también, digamos, es parte de lo que uno busca con este tipo de contenido. Ok, súper, así es. Entre uno más aprende, mejor desarrollo tiene. Bueno, Marco pregunta y te felicita. Muchas felicidades por el logro, Andrés. Mi pregunta es, si existe mucha diferencia en cuanto a dificultad entre el OSCP y el OSEE, o es relativamente igual a pesar de la diferencia de temas. Eh, sí, la dificultad es mayor, realmente es mayor porque no es SCP. Lo que ellos miden más que todo es como el tema del orden, de cómo uno tiene metodología de pentesting, que bien o mal, digamos que ya está muy documentado en muchas partes. Ellos también el tema de hacer un pentesting a unas máquinas específicas, unos blancos específicos en un tiempo corto, que es 24 horas. Entonces, digamos que ellos miden unos temas diferentes a la dificultad del contenido. En cambio, ese, como les dije, son solamente 2 puntos, con un curso bastante complejo. Y el mindset que uno gana de nuevo haciendo el curso y la preparación es como si uno desbloqueara una puerta en la cabeza y entender un montón de cosas técnicas muy interesantes. Entonces creo que la dificultad sí es mucho mayor. Pero creo que es el enfoque de cada uno de los certificados. No quiere decir que el uno sea más valioso que el otro en cuanto a conocimientos, sino el enfoque de cómo es cada una de las dos certificaciones. Vale, muchas gracias, Andrew. Christopher Ortiz dice, gracias, Andrés, por compartir tu experiencia. Se nota una gran preparación y dedicación. Felicitaciones. Pregunta, ¿qué tipo de lenguajes de programación es recomendado para este examen? Vi que usabas mayormente C++ o se puede realizar con otro lenguaje como Python. Y técnicamente se puede utilizar Python. Yo, por ejemplo, en los blogs, en los artículos del blog Case utilicé Python para hacer los exploits, pero la ventaja de hacerlo en C++, primero es que no necesitas de un intérprete Python en la máquina víctima donde vas a hacer la elevación de privilegios. Puede que esté instalado Python, puede que no. Entonces es un tema que uno no se puede confiar. Y segundo, el hecho de llamar APIs de Windows desde Python, digamos que requiere uno utilizar, por ejemplo, C-types, cosas por ese estilo, que tiene una sintaxis no muy estándar o no muy amigable. En cambio con C++, con C, pues uno ya como que puede ir directamente el tema. Obviamente manejar temas de memoria directamente en C se vuelve complejo. El tema de punteros, que se estoy llamando el puntero, la dirección de memoria, de referencial de un puntero, y toda la complejidad que tiene el lenguaje como tal, pero lo hace más sencillo. Y el exploit de Edge se hace realmente es en JavaScript. Entonces, los lenguajes que se utilizan en el curso y en el exploit y en el examen son C++ y JavaScript. Entonces, es importante conocer de ambos. Ok. Carlos Delgado Salazar, ¿considera fundamental o necesario de cara a una carrera como parte de un Red Team la obtención de certificaciones como OCED o CEE? Sí, sabes que sí, yo por ejemplo en OSET y en ONOCEP, digamos que fue la última que hice de OPSEC, que es de Experience Pen Tester,
Para todo el tema de bypass de defensas se utiliza mucho la programación y utilizar APIs de Windows. Entonces, cuando uno empieza a ver como todo este tema de bajo nivel de Windows, de cómo funcionan los internas de Windows y todo ese tipo de cosas, uno empieza a mirar cómo concatenar todo el tema de explotación con temas de bypass, por ejemplo, de controles, de DDRs y cosas de ese estilo. Y al final, digamos que uno tiene un montón de herramientas que puede servir para red teaming también. Entonces, de nuevo, uno de los instructores de AWE, de Advanced Windows Exploitation, es el creador del curso, el principal creador del curso de OSEP, de Experience Pentester, que es basado en todo el tema de red teaming y bypass de controles. Yo creo que de alguna forma sí se unen. Mientras más uno conozca el sistema operativo que está trabajando, ya sea por un escenario red teaming o de pentesting, creo que más herramientas tiene uno para poder lograr hacer una explotación exitosa y darle pues obviamente más valor al cliente, que es básicamente lo que uno quiere en este tipo de engagements. Ok, excelente. Andrew, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, por compartir con nosotros todo este conocimiento. Gracias a todos los asistentes. No olviden hacer la encuesta, todavía tienen un momentico para el QR y nos vemos en un mes para el próximo Meetup. Feliz tarde a todos. Gracias. Muchas gracias a todos, feliz tarde.